para, para no romper la grabación, porque me gusta más cuando va más en bloques que cuando van por pedacitos. Vamos a la Aljaferia o la Aljafería. Fue construida en el siglo XI. Esta es una edificación que ha sido intervenida en diferentes momentos por distintos gobernantes. Por lo tanto, vamos a ir haciendo la relación entre lo que fueron los primeros espacios y lo que van a ser los espacios posteriores. Un segundo. Bien, ahí está. Entonces, la tenemos, ¿no? La es hoy en día, esta es la visión que ofrece, está reforzado por muy grandes torreones. Es un recinto completamente cerrado, es una fortaleza militar. Era el último rezago de supervivencia de quienes se veían asediados por fuerzas enemigas. Mm, La primera zona es la llamada Torre del Trovador. Esta torre que sirvió de inspiración a Antonio García Gutiérrez para su obra El Trovador, fue también inspiración de Giuseppe Verdi para su ópera El Trovador. Y vamos a ver más adelante, al final, escuchamos el área del Miserere del Trovador, que se desarrolla justamente en este ambiente. Bien, esta es la torre donde se resguardan quizás las primeras formas de lo que fue la construcción hecha por los árabes. Eso quiere decir que la fortaleza originalmente se reducía a una torre, ¿sí? En el siglo XII, en 1118, va a entrar a esta localidad Alfonso el Batallador, de quien hablamos la vez pasada, que es el rey cristiano aragonés, que va a dar los golpes más significativos en principio a lo que eran los espacios controlados por el Islam. Y empieza entonces todo lo que va a ser el periodo cristiano de la Aljafería y vamos a ver que muy pronto la Torre del Trovador queda unida o anexada a lo que va a ser el palacio del rey Pedro IV de Aragón y se convierte entonces en la Torre del Homenaje. Aquí estamos viendo lo que se conserva, la belleza de este lugar que resulta bastante tosco en sus formas constructivas es justamente la originalidad del mismo. El hecho de que lo que estamos viendo, los sillares y la manera, los arcos y todo, son los arcos originarios creados por los gobernantes islámicos. Y se puede ver en la parte alta, o sea, hay una parte de la aljafería, que luego lo vamos a ver, fue enyesada en medio de todo el proceso de transformación. Afortunadamente, al que puso el yeso no se le ocurrió cubrir las zonas altas correspondientes al techo donde quedan claramente visibles los textos de protección basados en suras del Corán, que son bendiciones y protecciones, y los detalles de decorativos, pero que más que decorativos son simbólicos, representativos de lo que viene a ser la imagen de el cielo creado por Mahoma. Este es el pozo de la Torre del Trovador. Una belleza, es una belleza. Todavía mantienen un poco de agua. Ah, esas no, pero esas sí se las han puesto. O sea, las han puesto porque a los turistas les gusta bajar. O sea, a los turistas nos gustan todo ese tipo
de cosas, entonces las escaleras han sido sobrepuestas, pero una de las cosas más bellas es la regularidad del trazado del pozo, ¿no? Y la profundidad. Bien, la construcción del palacio se hizo entre 1065 y 1081. El palacio emiral, ¿sí? Que fue, digamos, estaba en las inmediaciones de la torre, fue construido por Abu Jafar Ahmad ibn Sulaimán. Bueno, y seguimos, Al-Mutalib, eso quiere decir el poderoso. Eso me encanta. Aquí nos encontramos de nuevo con la entrada en forma de herradura, ¿sí? Arco en forma de herradura. Y miren que a diferencia de otras construcciones es puerta sobre puerta, ¿no? Bien, este era un recinto que en principio era completamente cerrado, daba espacio para que hubiera una guardia en las inmediaciones, oculta en la penumbra, que pudiera frenar cualquier intento de control del territorio. Este es el plano de cómo era el palacio en sus formas interiores. Y de nuevo, nosotros vemos como todas las arcadas tienen una doble función, una función arquitectónica, pero sobre todo tienen una función decorativa. La idea que se transmite al visitante es que el espacio debe ser un espacio agradable, debe ser un espacio que retome la noción paradisíaca que es propia de todas las construcciones islámicas en toda la forma de los que se llaman arquitectura palatina. O sea, los emires deben sentir que viven en el jardín del Edén. La razón de esto es porque la fuerza y la forma y el origen de su gobierno no radica en su capacidad militar o personal, sino fundamentalmente en que son los defensores de la herencia y la tradición de Alá y por tanto deben disfrutar ya en la tierra del premio que les será dado o adjudicado en el cielo. Miren los patios. Yo les dije que el trabajo de yesería es precioso. Miren los jardines. Una preciosidad. Y todos con naranjos. Los naranjos son para, claro, tienen que ser naranjos, no van a ser. Primero, las naranjas se van divinas en España. Ellos la traen, ¿no? Ellos importan la naranja. La palabra azahar es una palabra totalmente islámica. Y miren que en el centro siempre el agua, ¿no? El agua es un elemento muy importante. Una Aquí pregunta, ¿la naranja es originaria de África, de Arabia? la naranja yo te averiguo de dónde la trajeron, pero no ellos la introducen en España. Yo creo que la traen del Medio Oriente, si no estoy mal, creo que la traen de las partes sirio-libanesa. Pero me toca mirar porque ahí sí toca googlear. Sí, por favor, googlea. No, Google es una maravilla en el sentido de que hay datos que uno necesita, pues no se los puede saber todos. Miren la belleza, la alberca, que también es una palabra árabe, todos esos esta alberca y el manejo de los jardines, ¿no? Em, es muy distinto el jardín islámico al jardín romano. Los romanos tenían unos jardines semisalvajes. Los italianos sí. Bueno, es originaria del sudeste asiático, de una región que está entre el noreste de la India, de China, India y Birmania.
Ay, qué bueno. Esa, o sea, que la debieron haber jalado ellos. Es que esta fue una de las ventajas. Esa es esa, hay una característica que tuvo el Islam que es muy bella como civilización y fue esa capacidad de absorción de todos aquellos elementos que consideraron fundamentales. Y uno de los grandes préstamos y enriquecimientos que hicieron fue traer los naranjos a España. Y eso fue una fuente de riqueza hasta hoy, ¿no? Pero durante mucho tiempo la naranja se convierte en la fruta de los reyes. Que hay otra cosa también, ¿sí? Que es el té. Ah, ellos también van a tomar mucho té. Y el café. Sí, el Pero té y el toman café. este verde a la menta, Té creo, verde. Sí, en señora. Marruecos, por lo menos en Marruecos, no sé, los árabes. Sí, los árabes también, ellos toman diferentes variedades. Habría que ver en este momento. Bueno, con té de manzana. Em, y las tés de flores, sí, té de manzana, muchos, que es un té muy rico y también con muchos tés de flores y bueno, de todas estas cosas. Miren, por favor, les decía que la diferencia con el jardín romano es que los jardines romanos son semisalvajes, ¿sí? En buena medida, los ingleses van a copiar más ese modelo de jardín. En cambio, el jardín islámico es un jardín muy controlado. No tan rígido como el francés, pero sí muy controlado. Ahora, hay algo que ustedes necesito que sepan siempre y recuerden, que mi queridísimo Luis XIV, de mi corazón, fue a aprender todo lo relacionado con pompa, protocolo y forma a España. Sí, claro. La corte francesa es una antes y otra después, porque cuando él va a casarse con María Teresa de España, él se queda fascinado de ver todo lo que es la corte Austria. Bien, ahora vemos el patio de Santa Isabel. Ahí se reunía todo lo que fue el Palacio Taifal. Eso quiere decir que estamos en pleno reino, entre plenos reinos taifas. Y hoy en día, ¿sí? Es el actual Palacio de la Aljafería. Los arcos, el adorno de los arcos es una belleza. Y dice así, Alá ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines bajo los cuales corren ríos para habitar en ellos y hermosas moradas en jardines de morada perpetua. Y lo mejor de todo es el beneplácito de Alá. Ese es el gran logro. Bien, ahí ven ustedes los detalles. Los arcos decorados con moras, que se llaman justamente moras, por el origen bereber, ¿sí? Y también por las moritas. Y miren, todo esto son yeserías. Ujú. El detalle de los arcos del pórtico sur. Y hoy en día se ha logrado reconstruir una parte del cromatismo de la decoración de las yeserías, porque no eran, todas no eran blancas, había muchas que estaban pintadas en diferentes colores. Y la parte más hermosa está en el ala norte, es el lado oriental del pórtico junto a lo que fue la gran sala de audiencias. Se conoce como el Salón Dorado o el Salón de los Mármoles. Miren la influencia que tuvo la Padana de Persépolis en la historia del Islam, cómo les debió impresionar esa noción de tener todas estas salas con muchas columnas, ¿no? Eh, Hoy en día se han hecho recubrimientos y pasillos de los pisos específicamente
para permitir que las personas puedan transitarlos sin dañarlos. Es hermoso, ¿sí o no? Lámparas, pero son lámparas al modo original. Se iluminaba con lámparas de aceite, porque desde muy temprano ellos adquieren también eso de los bizantinos. El aceite de oliva se maneja a dos niveles, al nivel puro para consumo y a nivel burdo, sin filtrar, para combustible, que son las lámparas de aceite de las que habla el Evangelio. Ah, ay, mi corazón. Lo que pasa es que a veces tú estás tan bien en donde estás que es tan difícil transformarte. Y hay unos procesos que en historia son muy importantes. Yo los manejo, pero no en profundidad, que son los relacionados con todo lo que fue la revolución industrial y toda la transformación de Occidente. O sea, es todo lo que tiene que ver con lo que implicó Grecia y demás y con una visión de mundo completamente distinta. Bien, estas son todas estas regiones donde están las estancias que son regias, estaban completamente marmolados los pisos. La idea es, entonces, igualmente son mármoles, las fustas de las columnas y hay mármol en los capiteles y en los basamentos de las columnas. ¿Cuál era la idea? El juego de la luz, ¿sí? El mármol tiene varias condiciones favorables por las que se usa. No solamente es una piedra muy moldeable, pero con suficiente nivel de dureza como para poderla usar en espacios constructivos cómodamente. La piedra tiene la capacidad de regulación térmica, es lo que hace que sea también muy importante y muy favorable en el uso de la construcción. Y tiene una luz, un brillo y una condición que la hace ser absolutamente hermosa. Y cuando usted, sí, los capiteles están en alabastro también, que es esa piedra blanca tan bella. Miren ustedes los juegos, las formas. Es maravilloso cómo se inventan un arte decorativo a partir de la prohibición de usar el elemento figurativo, o sea, cómo usan el elemento geométrico, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Aquí vemos la techumbre del Salón Dorado, ¿sí? Y la puerta de la alcoba oriental. Aquí se ve otra forma decorativa para el arco. Perdón, Gilma, una ¿Sí? pregunta. ¿Eso Dime. es la alfajería? ¿Sí? Sí, es la alfajería. Estamos en la alfajería. Ok. Sí, el palacio dentro de la alfajería. Ah, pero ¿cómo se llama ese palacio? Tú vas a la alfajería y el palacio está dentro del complejo. Es el único palacio, listo, Dentro ok. del complejo de la alfajería. Es decir, no es un No, sitio distinto, sino que está dentro del propio complejo. Miren ya. ustedes los No adornos. entendí la influencia de Persépolis. Alfajería es Ajá, alfajería es el nombre que se le da al complejo defensivo de la ciudad de Zaragoza, donde estaba la fortaleza, que tiene más o menos, exactamente, lo respondiste perfectamente. Miren que ellos han hecho algo muy inteligente y es que han puesto las lámparas manteniendo como la forma de las lámparas originales, ¿no? Ese es el friso del salón dorado, o sea, así estaba decorado y ahí se mantienen algunos restos de la policromía y estas son las entradas. Hay lugares a los que no se puede ingresar, solamente se pueden ver desde afuera. Las ventanas sí, el envidriado, es muy probable que en el momento inicial, antes de que se empezara a usar el vidrio se empieza a usar en el siglo XII. Ya en el siglo XII se empieza a usar uno de los
lujos porque los romanos usaban vidrio. Y lo que van a lograr los venecianos es la técnica de adelgazamiento del vidrio para hacerlo mucho más bello. La mezquita con el trazado octogonal, esta es la puerta de la mezquita y el interior del oratorio y el mirab, muy cercano y muy siguiendo un poco, aunque de una manera más discreta, los trazados de Toledo, de Córdoba, perdón. Esta es la parte de las cúpulas parecidas, pero mucho más, obviamente más simple. Estos son los arcos de la mezquita con los colores originales, porque eso es importante, eran muy dados a la policromía. Es precioso, es absolutamente bello. Eh, Parte de lo que quería era justamente eso, porque yo dije, pues yo no me voy a poner a hablar de la historia reino por reino, estamos yendo de menos a más. Y cuando piensas eso, sí, sí, no te diga. Es hoy en día se ha recuperado mucho la noción del al-Ándalus, porque también España, pues ya no sé, es menos ortodoxa, no sé, a veces a uno la gente no le cuentan. Sí, no. Pero miren el trabajo. Ujú. Pero cómo será la Alhambra que la misma reina Isabel no fue capaz, se quedaron supeditados frente a ella? Miren la belleza, miren el trabajo, ¿sí? Estos son fragmentos que han quedado en el museo, algunos, otros sí están in situ. Esas son las partes más antiguas, ¿no? Son las partes más de carácter originario. Este es el patio interior al que vamos a ir. Y aquí encontramos que el salón del patio interior fue demolido en el siglo XIV para construir una capilla, la capilla de San Jorge, que fue finalmente derruida en 1867. Afortunadamente, los que estaban en plena demolición decidieron conservar los arcos y los pusieron hoy en día están en un museo. Eh, y pues hay una complejidad maravillosa que recoge mucho de lo que es el arte cordobés. Ya con los cristianos in situ empezó otro momento. Empezó una transformación importante del espacio y aparecen los grandes artesonados. ¿Ah? ¿Qué? Ah, no, cuando llegó la reina Isabel a la Alhambra, y eso lo veremos, se quedó con la boca abierta. No permitieron que tocaran nada. O sea, y los convirtió en los palacios reales de la Alhambra. O sea, muchos de los reyes cristianos, y eso lo vamos a ver más ahora en Sevilla de lo que lo vemos aquí en Zaragoza, llegaron y se enloquecieron, privaron totalmente, porque era una cosa exageradamente bella. Y lo que hicieron fue muchos mantener elementos propios del estilo arquitectónico y decorativo de el Al-Ándalus, dando paso a formas que son en sí mismas muy elaboradas y en muchos casos pues muy recargadas y en algunos, como ven ustedes, manteniendo la tradición
del acompañamiento textual. Uno de estos reyes cristianos, quizá el más importante en cuanto a la intervención sobre este espacio, fue Pedro IV. Pedro IV no quería el Islam gobernando los territorios, quería gobernarlos él, pero estaba muy claro en que le gustaba, le gustaba el esquema islámico, y esto fue maravilloso porque imagínense que estas personas hubieran decidido arrasar con todo, lo que muestra algo muy importante, y es que la belleza a todos nos seduce sin lugar a dudas, sin importar de dónde vengan. En este momento empieza para la aljafería lo que se conoce como el periodo mudéjar, lo que les contaba hace un rato, o sea, esta parte de arte que va a combinar elementos cristianos y elementos islámicos, y que va a, digamos, a seguir en pie durante reinados posteriores como los de los reyes católicos, que tuvieron una importancia significativa en relación con toda la construcción urbanística y arquitectónica de España, y después en los reinados de Jaime I y Jaime II. La parte que mejor sobrevive en la aljafería de los reinos de lo que fue el arte mudéjar es el que se conoce como el Salón de los Reyes Católicos, que es el que nosotros estamos viendo. La parte, uno de los elementos más importantes es el trabajo de los artesonados de madera. Ellos toman a muchos de los grandes artesanos eh, que habían estado dentro del Al-Ándalus, y este arte del manejo de la madera va a ser sobre todo muy importante en la región aragonesa. Bien, estos son los corredores, ¿sí? Miren el segundo piso, toda la parte del segundo piso. Los techos son una locura, o sea, las puertas de los arcos ya no tienen las formas previas islámicas, pero mantienen una fuerza decorativa en yesería bastante importante. Ellos van a transarse más hacia el esquema de arcos que son más románicos y góticos, es decir, más europeos. Y la reforma muy significativa de todo lo que es el Salón del Trono, con un lugar que hace las veces de balcón o mirador, o que permite ver desde allí todo lo que sucede al interior. Este salón muy dorado, con muchas doraduras, y esas doraduras hacen una declaratoria clara, muy precisa, de que América ha sido descubierta y conquistada, porque eso se tiene que hacer con oro. Eso no se puede hacer sin oro. Nosotros vemos que el arte previo en el Al-Ándalus es un arte muy bello, es muy bello en su simplicidad, en su pureza. Este es muy, sí, es un arte muy pesado porque es un arte que muestra que los reinos se han enriquecido. Sí, nuevos ricos con la riqueza americana. Em, yo no sé, mi amor. Realmente yo lo cogí no por esos señores, sino porque se veía mejor el techo. Em, bien. Y aquí entramos a la capilla de San Martín. Esta es una capilla que tiene dos naves de tres tramos de bóveda de crucería. Y vamos a saber que estuvo pues absolutamente decorada. Esta es la parte de afuera de la capilla. Aquí se alcanza a ver el decorado exterior, los leones, ¿sí? De Castilla y Aragón, la bandera de los Reyes Católicos. Todo esto es dentro de la aljafería. Lo que pasa es una cosa, y voy a ser clara. Yo lo incluí porque me parecía una pérdida no hacerlo. Es decir, ¿por qué no verlo si estaba allí? Ya esto ya está dentro del tiempo de la Reconquista.
Este es el escudo de las coronas unidas de Castilla y Aragón. Porque llega un momento en la historia en que es León Castilla, pero muy rápidamente Castilla se vuelve Castilla-León. Llega un momento en que los reinos más importantes para la reconquista van a ser Castilla, Aragón y Portugal. Son las tres coronas. ¿Mm? Una Lo que pasa pregunta, es que Castilla se vuelve más importante. León conquista tierras en Castilla. Castilla se va a llamar así fundamentalmente porque se va a hacer la avanzada de los grandes castillos con los que se va a ir controlando el territorio. Y se va a volver digamos, el brazo más pujante para el proceso de reconquista, pero la reconquista se hace a tres voces y por eso los reyes de Castilla, originalmente Castilla se casa con Portugal, Portugal se casa con Aragón, Aragón se casa con Castilla, se casan entre ellos todo el tiempo, buscando la unificación de las coronas. Esa unificación finalmente se logra entre Castilla y Aragón, pero ya para ese momento Portugal no entra. Por eso Portugal no queda incorporado dentro de la península ibérica. Va a haber un anhelo muy marcado en los reyes españoles, ya de lo que se va a llamar España, de lograr incorporar Portugal. Y acuérdense que los reyes católicos tienen un hijo, que es don Juan de Castilla, que se casa con creo que es Isabel de Portugal, y ella al mismo tiempo de que Isabel de Castilla se casa con Juan de Portugal, con otro de Portugal, y buscan y buscan y buscan y buscan, con Manuel de Portugal se casa Isabel. Isabel y Juan mueren. Ella de parto, él muere supuestamente por excesos carnales porque era demasiado afecto a las actividades sexuales y se desgastó la salud, según dicen los malos chismes de la historia. Y finalmente, entre todo ese entrevesamiento, Felipe II logra, ya en la segunda parte de su reinado, ser nombrado rey de España y Portugal. Pero ese reinado se hace como el reinado original de Escocia e Inglaterra. Son dos reinos separados. Finalmente los españoles no logran sostener esa corona se pierde con Felipe III y quedan aparte los reinos que sí se logran unificar por completo, que van a ser los reinos de Castilla y Aragón. una Bien, pregunta, ahí Gilma, estamos viendo sí. una preguntita. O sea que cuando uno habla de arte mudéjar, ¿es solo después del descubrimiento de América? Uno habla de arte mudéjar desde antes, porque lo vamos a ver en Sevilla, los antepasados de los reyes católicos, desde que caen Toledo, cae Sevilla, pasan de manos islámicas a manos cristianas. Muchos de estos reyes cristianos están seducidos, absolutamente seducidos por las formas propias del arte islámico. Y lo que sí va a cambiar es la calidad de los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales, así nos parezca muy barroco o muy recargado o muy rococó, este estilo de trabajo que estamos viendo, los materiales son materiales muy, digamos, muy finos. Y en el trabajo de la parte islamizada hay un momento en que hay un quiebre, ya digamos durante reinos taifas, segundas y terceras fases de taifas, hay mucha guerra. Y los primeros reyes cristianos no tienen muchos recursos. Ellos al principio no tienen grandes recursos. Lo que hacen es maravillas con los materiales que tienen. No vamos a ver, ya cuando veamos ahora los alcázares de Sevilla, no vamos a ver tanto mármol como hemos visto aquí en la aljafecería, pero vamos a ver un trabajo tan absolutamente bello que es deslumbrante. Aquí lo que tenemos son maderas finísimas, dorados. Las maderas se llevan mucho trabajo
pintaban ya a estas alturas, pues hay que mirar el momento exacto en que se hace, pero para ese momento ya deben estar pintando al óleo, porque el óleo se introduce en el siglo XV. 1400 ya se está pintando a óleo, o sea, todavía 1450. Ya no, esto ya no es, digamos, las pinturas que se cayeron, que nos dicen que, por ejemplo, por acá, esas pinturas que estábamos viendo, que eran como huellas de pintura, eran pinturas que buscaban ser un poco fresco, un poco, sí, pero ya para estos artesanados, ya esto debe ser por la calidad del color que tienen, por la reflexión de la luz, esto debe ser óleo, porque esto es madera, ¿no? Esos techos son todos madera. Son madera empotrada y luego se levantan y se fijan en la superficie. Entonces, que es un trabajo que los árabes hacían bellamente y que se usó muchísimo en los diferentes lugares. Por ejemplo, este era un sitio muy lindo, se llamaba, era donde sesionaba el Santo Oficio, la Inquisición. ¿Usted se imagina? También era la cárcel real. La Inquisición tuvo una de las sedes más importantes en Zaragoza, porque, claro, Zaragoza fue una ciudad, fue un territorio que muy rápidamente se islamizó y los rezagos de Islam quedaron perviviendo. Entonces, hubo mucho de esto. Luego, nuestro querido Felipe II, con sus muy preclaras ideas, decide construir los restos de edificación para generar todo lo que va a ser la zona de la región amurallada. Y aquí vamos a irnos un ratico a ver algo em, que me parece que vale la pena que veamos.